¿Tenés pensado venir a Bilbao o acabás de llegar y no sabés qué lugares visitar? Tranqui, ahora te los voy a mostrar. Bueno, Bilbao es una ciudad situada en el norte de España y es la capital de Vizcaya, que es una provincia de la comunidad autónoma del País Vasco. El municipio de Bilbao, que es donde estamos ahora mismo, cuenta con más o menos 350.000 habitantes. Y lo que sería el Gran Bilbao, que ocupa las dos márgenes, tiene un promedio de 850.000 habitantes. Un dato muy interesante es que hoy es el cumpleaños de Bilbao, porque la ciudad fue fundada el 15 de junio del año 1300, así clavado. O sea que ahora mismo Bilbao está cumpliendo 724 años. Probablemente veamos más gente acá por la ciudad. Cruzando en rojo como los argentinos. Un dato para nada menor de Bilbao y de esta zona es que al año llueven 130 y algo de días. O sea, anualmente llueve un promedio de entre 1.200 y más de 2.000 mililitros de agua. O sea, una locura. ¿A qué me refiero con esto? Si venís a Bilbao, traete chubasquero, traete paraguas y no te sorprendas si o está lloviendo o está así. Bueno, que ahí está bastante despejado, pero si filmás otra parte del cielo, si filmás allá, está todo nublado. Entonces acá normalmente el sol no existe, es muy raro, que lleva un poco de tiempo acostumbrarse cuando recién venís, pero bueno, si venís de vacaciones y ves que está nublado, que está llovinando, no te preocupes, no sientas que tenés mala suerte porque es así todo el año. Ahora bien, es gracias a esta incesante cantidad de agua que cae en este lugar que tenemos territorios tan verdes y muchas plantas, muchos árboles, y es digno de destacar que la zona, digamos, del País Vasco en general está todo rodeado de montañas y es normal ver que todas las montañas están verdes, no es montañas como piedra, o sea, vos ves todo verde, todos los montes, todas las cosas se ve verde. Es una parte, una paja porque está todo el tiempo lloviendo, pero también es muy lindo porque tenés muchísima vegetación, muchas plantas, mucha flora, mucha fauna, entonces el turismo que viene acá a Bilbao no es un turismo... Ahí va el señor tranvía, enfócalo. Adiós, señor tranvía. Como estaba diciendo, el turismo que viene a Bilbao no es tanto turismo de fiesta como el que igual va a Barcelona o a Ibiza o a las Canarias o a Mallorca, sino que es más turismo de recorrer la ciudad, un turismo más, ¿cómo decirlo? Cultural, claro, un turismo más cultural, más intelectual, un turismo más gastronómico y también, sobre todo, el tema de, como les mencionaba, los montes, mucha gente que le gusta hacer senderismo, caminatas y esas cosas, también hay muchas opciones para hacer eso. Bueno, gente, uno de los lugares más emblemáticos, obviamente, de la ciudad de Bilbao es el estadio de San Mamés, que es el estadio del Athletic Club de Bilbao. No Atlético, no digan el Atlético de Bilbao, es el Athletic de Bilbao, que seguramente lo habrán escuchado nombrar porque recientemente ganó la Copa del Rey, después de 40 años. Y fue un suceso histórico en la ciudad, fue un quilombo tremendo y la verdad estuvo muy bueno. Bueno, acá estamos en la estatua de José Ángel Iríbar, que es un portero muy famoso del Athletic Club y también de la selección española, creo que en el Mundial del 66 por ahí. Algunos datos del estadio de San Mamés, que es uno de los más nuevos. Este estadio fue remodelado, o mejor dicho, reconstruido desde cero básicamente, creo que en el año 2010 y se inauguró en el 2013. El costo total de la remodelación o reconstrucción fue de 173 millones de euros, así que para nada barato. Y hace muy poquito fue la sede de la final de la Champions League femenina y la verdad que es un estadio muy bueno y la gente la llama la Catedral. Si estás buscando una opción de entretenimiento y saber un poco más la historia del club y ver cosas interesantes, te recomiendo mucho hacer el tour del estadio. Tiene un costo de 15 euros para adultos, solamente con la audioguía, y 22 euros con guía persona humana, por lo que entendí en el sitio web. Yo lo hice en 2018 y está muy bueno. En el tour vas a poder ver un montón de partes recopadas e interesantes del estadio. Los vestuarios, el estadio en sí, el césped, donde hacen las conferencias de prensa. Tenés también como un muro donde están anotados todos los nombres de los socios del club. También tenés un restaurante, tenés obviamente la tienda de regalos. Así que si algún día venís y está lloviendo, que probablemente va a ser todos los días, es una muy buena experiencia para hacer, digamos, puertas para adentro. Un dato muy importante es que a los hinchas del Athletic Club se les llaman los leones, así que es muy normal ver en diferentes lugares por acá simbología de leones, mucha gente tiene tatuado leones. Y también una cosa muy importante que se dice, digamos, en todo el mundo, no solamente acá, es el origen de El Pichichi. El Pichichi, Daniel Scioli. El Pichichi fue un jugador del Athletic Club hace un par de años, creo que en 1920, que era Rafael Moreno Aranzadi, a quien se lo conocía como el Pichichi. Y hoy en día el Pichichi es el trofeo o el reconocimiento que se le otorga al delantero que más goles hace en una temporada. Y bueno, eso. Hay muchas palabras que usamos en el español, que usamos en Argentina, que usamos en todo el mundo, que vienen del euskera
y de acá de Bilbao. Y otra cosa interesante de esta playa, este playón de acá de San Mamés, es que cuando Argentina salió campeona del Mundial en 2022, todos los argentinos vinimos a festejar acá. Todo esto estaba copado de argentinos haciendo quilombo, tuvo que venir la policía a sacarnos. Fue un momento muy lindo, muy emotivo, todavía lo recuerdo. O sea, estaba todo esto acá lleno de todos los argentinos que hay acá en la zona de Bilbao, que habíamos venido a festejar una vez que ganamos el Mundial. Así que eso. Ahora estamos en la plaza de Moyúa, que es el punto neurálgico en lo que es el centro de Bilbao. Une los diferentes puntos de la Gran Vía. Hay salidas para todas las calles. Podemos ir para el Guggenheim, podemos ir para Bando, podemos ir para la rotonda del Sagrado Corazón. Hay varias salidas de metro y es como el punto donde todo el mundo se junta y queda acá en Bilbao cuando te vas a juntar con alguien. En realidad es un lugar que no hace falta, digamos, que lo busques y vengas, porque lo más probable es que de una manera u otra termines acá, porque es la parada o la estación de metro en la que más gente se baja, la más popular. Tampoco es un lugar como para visitar, pero sí es un lugar muy lindo. Tenemos también la torre de Iberdrola de fondo y tenemos la fuente acá, muy linda, con todas las plantas, con todas las flores. Así que nada, un lugar muy bonito. Otro dato importante de la plaza de Moyúa es que desde acá sale el bus que te lleva al aeropuerto y creo que también te deja. Entonces, como vemos allá al fondo, hay mucha gente con las maletas, con las valijas, esperando el bus que va hacia el aeropuerto. Así que también es un dato importante para tener en cuenta si ya sea vas al aeropuerto o estás volviendo y tenés que parar en Bilbao. Bueno, ahora vamos a mostrar algunos de los monumentos más emblemáticos de Bilbao. Primero tenemos la Carola, que es una grúa muy famosa de esta ciudad, que si no me equivoco es la que usaron para preparar la Gabarra, que es la barca en la que pasaron los jugadores del Athletic para celebrar la victoria. Que siempre cuando el Athletic gana la Copa del Rey van por esa barca por toda la ría de Bilbao celebrando el título y la gente a los costados los va cagando a puteadas. No, mentira, los van saludando y eso. Así que sí, esta grúa es muy emblemática. Es un poco parecida a la que está en Puerto Madero, en Buenos Aires. En la nuestra no salen los hinchas de Boca cuando ganamos algo. Bueno, otro de los monumentos muy importantes es la rotonda del Sagrado Corazón, que es la rotonda creo más famosa o más concurrida de acá de la zona. Para empezar, bueno, tiene el monumento ahí muy lindo. Es un poco similar al monumento de los españoles en Buenos Aires. Es una rotonda recontra enquilombada, siempre está llena de autos. Pero claro, es un punto neurálgico porque tenemos San Mamés de aquel lado, el parque de Doña Casilda que empieza acá, la torre de Iberdrola, que es la torre más famosa de Bilbao, que Iberdrola es una compañía eléctrica de acá. Y después tenemos la Orquesta Sinfónica ahí enfrente. Entonces es como que hay muchas cosas, muchos puntos de interés cercanos. Entonces, bueno, al final la rotonda esta conecta todo, pero siempre hay quilombo, recién casi chocaron y bueno, es un poco lo que hay. Bueno, hay un dato muy importante también de acá a tener en cuenta, es que los domingos cierra todo. Normalmente lo que queda abierto son los patios de comida, McDonald's y esas cosas, pero todo lo demás está cerrado, que está bastante bueno, pero claro, si venís de un lugar donde los fines de semana y los domingos las cosas abren, tienes que estar atento porque si no vas a querer ir a un supermercado y va a estar cerrado, vas a querer ir a comprar una casa de ropa y va a estar cerrado, así que para tener en cuenta. Ahora mismo lo que estamos es el parque de Doña Casilda, estamos en el comienzo. Esto después se amplía muchísimo más, así que vamos a ver ahora porque se ve que en el fondo están haciendo algo relacionado con los festejos de los 724 años de Bilbao. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, y acá honestamente no sé muy bien qué es lo que está pasando, no entiendo muy bien qué representan las bolas, pero bueno, bastante lindo, aunque creo que de noche va a quedar mejor, me parece. Bueno, lo que vemos ahí de fondo es un pavo real que hay acá en el Parque Doña Casilda. Así que nada, dejo que lo filmes, así la gente lo ve, que más entretenido de mirar que yo. Y bueno, también hay patitos, hay gente. Pero sí, lo más importante acá es el pavo real. Me acaban de decir recién por cucaracha que el Parque Doña Casilda está inspirado en un estilo, digamos, de parque inglés. Así que eso. Es muy lindo, es muy grande, muy verde, está muy bien cuidado. Que bueno, en sí, o sea, una de las características de Bilbao es que es una ciudad muy limpia, muy ordenada, muy prolija. Es muy raro ver basura en la calle y si la ves por ahí la ves, no sé, después de algún concierto o en alguna cosa a la noche, pero ya a la mañana no está. O sea que, digamos, si en algún momento se genera basura, también son rápidos en limpiarla. Pero por eso si lo ven, el parque está impecable, no suele haber cosas tiradas. Allá estoy viendo un papel, así le suma ese papel. Pero nada más, normalmente toda la ciudad en sí suele ser una ciudad muy limpia.
Bueno, y acá estamos en el Museo de Bellas Artes, que es un museo donde exponen arte bella, como yo. Que bueno, como mencionaba antes, Bilbao tiene una amplia variedad de opciones culturales, de museos, de exposiciones, galerías. Es una ciudad donde el arte está muy presente, no solamente en museos, sino también en edificios. Pero bueno, no se preocupen que ahora vamos a ir a un museo mucho mejor. Bueno, y ustedes estarán viéndome que voy con la chaqueta en la mano, con la campera, porque acá en el País Vasco, en Bilbao, es muy normal que el clima, que el tiempo cambie. Normalmente no es un lugar tan cálido, de hecho ahora estamos a una semana de empezar el verano y recién estamos llegando a los 20 grados, con suerte, que es algo bueno y algo malo. Digamos, si te gusta el verano cálido, es algo malo. Ahora, si sos de las personas que sufren el calor, sí que es un lugar que es más fácil para aguantarlo. Pero sí que acá, con el tema del viento, del fresco, es normal que empiece a llover, que pare, entonces siempre está bastante recomendado llevar una chaqueta, alguna sudadera, un buzo, un jersey, pullover, como carajo quieras llamarle. Bueno, y si de monumentos importantes hablamos, yo creo que el más significativo de todo Bilbao es el Pupi, que es un perro cuya raza es West Highland Terrier, mide 12,4 metros, pesa 16 toneladas y costó poquito más de 1 millón de euros hacerlo. Es el lugar donde se congrega más gente para sacar fotos, para filmar, para todo, y claramente es el guardián, como se ve ahí atrás, de el Museo Guggenheim de Bilbao, que es a donde vamos a ir ahora a continuar nuestro recorrido de turistas. Bueno, y acá estamos bajando las escaleras del Pupi que está ahí arriba y estamos yendo al Guggenheim, que también está acá arriba, pero bueno, vamos a ir por abajo. Pero una cosa que detesto son estas escaleras, que miren cómo son los escalones. No es que haces 1, 2, haces 1, paso, 1, paso, 1, paso. Y ahora porque las estamos bajando, pero cuando las tenés que subir, son un dolor de huevos. Y esto que asumo que es para la silla de ruedas, o sea que imagínate, si ya es un calvario subir esto con pies, o sea, imagínate una silla de ruedas. Y ahí vemos cómo están los pollitos, o las palomas, o lo que sea eso, que será también una de las cosas por el aniversario de Bilbao. Bueno, y sin lugar a dudas, el punto de interés más importante de la ciudad de Bilbao es claramente el Museo Guggenheim de Arte Contemporáneo, que como podrán observar también es la zona más concurrida y eso que hoy no está tan lleno. Normalmente acá siempre suele ser un quilombo de gente. Este museo, lo interesante es que está todo, como podrán ver, recubierto con planchas de titanio. Yo personalmente no he venido porque, como les mencioné, me da mucha paja a los museos, pero bueno, si les interesa, el precio de las entradas son de 18 euros para adultos y 9 para jubilados o estudiantes, así que si les gusta el turismo cultural y de museos tienen esta opción, así que no se lo pierdan, o si se lo quieren perder no hay ningún problema, ustedes deciden, es su viaje, yo no les voy a decir qué tienen que hacer. Bueno, lo que vemos acá de fondo es la famosa araña de Guggenheim, que la hizo una escultora Louis Bourgeois y se llama Maman. Sí, Maman se llama la escultura. Y bueno, es una araña y se supone que la escultura representa a su madre. Así que no quiero saber qué clase de relación tenía ella con su madre, pero bueno, ahí la tenemos, a la madre de Louis Bourgeois. Una pregunta que me hace mucha gente es ¿cuándo es la mejor época o etapa del año para venir a Bilbao? Yo lo que más recomendaría es en primavera, no tanto en verano, no tanto en invierno, o sea, mucho menos en invierno. Diría que un ranking sería primavera, verano, otoño, invierno. Acá los inviernos son bastante fríos y encima llueve todo el puto día, así que es una mierda. En verano lo bueno es que no hace tanto calor como en otros lugares. La gente, por ejemplo, que haya ido a Barcelona sabe que ahí te cagas de calor, pero acá, dentro de todo, se aguanta bastante bien. Es un clima semi-húmedo porque tenemos la ría de Bilbao, que es esta de acá, que es el Nervión, lo cual hace que sea un poquito más húmedo, pero no tan húmedo como por ejemplo Barcelona, que tenés días de 35 grados y salís de ducharte y ya estás transpirando de vuelta. Acá los veranos se aguantan muchísimo mejor, pero también los inviernos son un poco más complicados por el hecho de que llueve prácticamente sin parar. De hecho, me acuerdo que en 2021, en noviembre, se rompió el récord de días seguidos lloviendo, que fueron 22 días. Me refiero a 22 días que no paró de llover, que llovió, llovió y llovió durante 22 días. Vos te despertabas, llovía. Te ibas a dormir, llovía. Así. Entonces, normalmente, tanto otoño como invierno son los peores momentos para venir. Lo mejor, obviamente, es primavera y verano. Ahora estamos en la zona del Arenal, en la que se encuentran muchos puntos importantes, como por ejemplo el Teatro Arriaga, que es el más importante y el más famoso de Bilbao. Y también tenemos visión o acceso a diferentes puntos importantes de la ciudad. Por ejemplo, en todos esos callejones que se ven ahí
y también allá son ingresos al casco viejo de Bilbao. A mi izquierda o a su derecha van a tener la estación de tren de Abando, que al final en España el tren se usa mucho todavía, y luego para atrás está el Ayuntamiento de Bilbao, que no es un punto muy divertido de ir a visitar, pero sí bastante interesante. Y también cuando son fiestas de Bilbao, que se tiran los fuegos artificiales desde el monte de Archanda, mucha gente se pone acá para ver los fuegos artificiales porque es uno de los mejores puntos panorámicos para disfrutarlos. Y otro dato curioso de esta zona es que acá en el playón del Arenal suele haber muchos free tours, como vemos ahí ese señor con paraguas, así que si andás por la zona y estás buscando algún tour gratuito, lo más seguro es que encuentres alguno por acá. Bueno, y demás está decir, creo que no hace falta aclararlo, que si el video te gusta y te está sirviendo, deja un like, suscríbete, comenta, compartilo, todas esas cositas lindas. Esta es la catedral Donejacue, creo, por lo menos la plaza se llama Donejacue. Está acá metida en el centro del casco viejo. No tengo mucho nada más que decir, pero bueno, si te gustan las catedrales, las iglesias y esas cosas, es un lugar bastante concurrido, se puede ver por la cantidad de grupos turísticos. Si te interesa eso, acá la tenés. Bueno, gente, una de las cosas que le había mencionado antes es la cantidad de veces que llueve acá en Bilbao, ¿no? Entonces, para que vean, acá es muy común que toda la gente que tiene colgador de la ropa lo tenga como con una especie de toldo o techito para que no se te moje la ropa, porque si no es la única forma de secarla. Entonces, por más que llueva todo el día, la tenés que tener afuera, pero tenés que evitar que se te moje. Entonces, es primordial y esencial en todas las viviendas que si tienes un colgador afuera, tenga techito. Uno de los puntos más importantes del casco viejo es sin duda el mercado de la Ribera, que es lo que vemos acá atrás. Es una especie de mercado central como hay en Argentina, pero en vez de ser para negocios o más mayorista, digamos, es más para el cliente minorista. O sea, no es que viene tu verdulero a comprar las cosas acá, sino que venís vos, el consumidor. He venido alguna que otra vez, no he comprado, sí es bastante lindo de verlo, y la estructura en sí es un poco como si fuese un barco al lado de la ría, que acá tenemos la ría de Bilbao. Y es muy típico, sobre todo en las fiestas, que la gente venga a hacer las compras acá, que la abuela venga a comprar todos los insumos para la comida navideña. Si andan por el casco viejo, no se lo pierdan, un punto muy lindo. Y también en la zona de abajo, creo de arriba, no sé cuántos pisos tiene, hay muchos bares y muchos pinchos, así que tienen para comer y para comprar. Y lo que ven atrás mío, gente, es el famoso o el infame barrio de San Francisco, que está catalogado como uno de los barrios más picantes de la zona de Bilbao, de los menos indicados para vivir, de los que suele haber más robo. Yo honestamente, viniendo de Argentina y habiendo estado en Morón y en lugares así, he andado por San Francisco y no es un barrio picante. Será un barrio picante para la gente de acá. Pero sí que últimamente, según he escuchado, en los últimos años ha ido como tranquilizándose un poco la situación y también está siendo la tendencia de la apertura de varios bares más como aesthetic y de onda hipster para intentar atraer a los turistas y a la gente más joven. Que eso me lleva a otro aspecto muy importante de Bilbao, la seguridad. Bilbao es una ciudad muy segura. Ahora, obviamente no tenés que confiarte porque robos hay, no significa que no haya delincuencia, que no haya inseguridad. Obviamente hay, pero normalmente lo que más suele haber es lo que en Argentina llamamos pungas o carteristas, como llaman acá, que básicamente son robos dirigidos a turistas, a gente que anda mirando los edificios y las esculturas y las cosas y deja la mochila al costado o va con el celular en el bolsillo. Es una ciudad súper segura si la comparás con Barcelona o Madrid, pero obviamente al final robos e inseguridad hay en todos lados. Entonces, por más que yo te diga que para mí San Francisco no es un barrio picante, no te confíes ni en Moyúa, ni en Casco Viejo, ni en ningún lado, porque obviamente robos hay, así que nada, siempre atendís. Esta es la famosa Plaza Vieja o Plaza de Unamuno. También es un punto neurálgico un poco en el casco viejo, porque por un lado tenemos la salida de metro de Unamuno, que es una de las que te deja dentro del casco viejo, la otra es la de San Nicolás, que ahora después la voy a mostrar. Y acá tenemos varias salidas. Para empezar tenemos las escaleras que te llevan al Parque Echevarri o Echeverría, que es donde suelen poner las barracas que se llaman, que son como las ferias o los parques de diversiones cuando son fiestas de Bilbao. Para aquel lado tenemos la calle Iturribide, que es una de las calles más populares en cuanto a bares y fiesta, acá en el casco viejo. Y también todo lo que ven acá, todo eso son bares, todos esos son terrazas que le llaman, todos son mesas. Entonces cuando vos venís acá un sábado o un domingo y hace bueno, está lleno de gente. Incluso ahora mismo que está llovinando, están cayendo gotas, hay bastante gente, está bastante concurrido, pero hoy es un día entre semana. Imagínense lo que es un fin de semana.
Y no puedo hacer este video de Bilbao sin mencionar el método de transporte más utilizado, que es el metro. El metro de Bilbao fue inaugurado en 1995, lo que lo convierte en uno de los más nuevos y modernos de Europa. Cuenta con 49 estaciones y tiene una forma de Y. Solo tiene 3 líneas, aunque la gran mayoría de la gente suele usar solo las líneas 1 y 2, que conectan la margen derecha con Bilbao y con la margen izquierda. Es el tercer metro con más pasajeros de España, por detrás del metro de Madrid y Barcelona, y sin dudas es de los metros más limpios, ordenados y eficientes del país. Esto hace que sea considerado uno de los mejores metros del mundo, ya que también ha obtenido varios premios por su limpieza y eficiencia. Para usar el transporte público en Vizcaya necesitas la tarjeta Baric, la cual podés obtener en cualquier máquina de recarga en las estaciones de metro por un coste de 3 euros. Con ella podrás usar el metro, autobuses, tranvías y funiculares. Los buses están bien, son muy lindos, son elegantes, son limpios, son cómodos, pero para mí lo malo que tiene es que la frecuencia es muy baja. Los buses suelen pasar cada media hora y no es lo ideal. En cambio el metro es limpio, pasa súper rápido, es muy puntual, es ordenado. Entonces para mí, yo siempre tengo que moverme, uso el metro porque también una cosa muy importante es que está muy bien conectado. Ahora estamos en uno de los puntos más importantes del casco viejo, también conocido como Zazpikaleak, que son las 7 calles, que es la Plaza Nueva. Creo que a alguna gente le dice Plaza Mayor, si no, corréjanme en los comentarios si me estoy equivocando. En este lugar van a encontrar de los mejores bares, las mejores tortillas, los mejores pinchos, que obviamente, gente, no me iba a olvidar, no se preocupen, si andan en Bilbao, una de las cosas que no pueden dejar de probar es la gastronomía, porque en el País Vasco, en el norte de España, se come muy bien. Y en la zona de Bilbao en particular hay mucha oferta de pinchos. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos por grabar 2 capítulos para el Camino de la Tortilla, que si no lo han visto, síganme en Instagram, síganme en TikTok, y también los subo acá en YouTube en forma de shorts, así que no se los pierdan, vayan a seguirme por ahí, los van a tener en la descripción. Entonces, si están por acá por Bilbao, prueben todo lo que puedan probar, no le tengan miedo. Si ven que algún pincho tiene una pinta rara, no se preocupen, son todos riquísimos. Algunas recomendaciones de los pinchos más típicos de acá del País Vasco es el pincho de tortilla, obviamente, las croquetas, las gildas y obviamente el pincho de jamón. Que bueno, gente, también obviamente va a haber un video aparte dedicado solamente a las cosas gastronómicas y también voy a hacer otro video mostrando más como los lugares secretos de Bilbao. Aquellos bares, negocios, zonas que no son tan conocidas, porque lo que mencioné en este video son las cosas más conocidas, San Mamés, Pupi, Guggenheim, y en ese voy a mencionar lugares que la gente no conoce tanto, incluso yo. Así que va a ser un video útil para ustedes y para mí. Otra cosa muy interesante de acá de esta plaza es que los domingos a la mañana suelen haber diferentes como mercados o mercadillos, y también es muy común, como estarán viendo, que esté lleno de niños, que está un poco ruidosa la cuestión, pero bueno. Si ven ahora la plaza un poco sucia, obviamente porque está llena de niños que están ensuciando todo, así que si sos padre o madre, asegúrate de educar a tu hijo bien para que no ensucie espacios públicos. Bueno, lo que vemos de fondo es el puente Zubizuri, que lo hizo nuestro gran amigo Calatrava, pero claro, él no tuvo en cuenta una pequeña cosita. O sea, cuando hizo el puente, lo hizo todo de cristal, la parte como del suelo, pero claro, no se dio cuenta que acá llueve las 24 horas. Entonces, ¿qué pasó? La gente se resbalaba. Entonces tuvieron que ponerle alfombras en todo el suelo, básicamente para prevenir que se muriera la mitad de la población vasca, culpa del puente de cristal. Bueno, como ven, acá tenemos la parte de cristal, que incluso seco, es bastante resbaloso, y acá tenemos la alfombra, que sí, tiene buen agarre. Pero claro, imagínate todo esto mojado y resbalarte y se te vaya el pie por ahí. No muy divertido, que digamos. Acá tenemos todas las vistas desde la ría, muy elegantes. Bueno, y si andás por Bilbao, un lugar que no te puedes perder si te gustan las vistas, si te gusta sacar fotos, es el Mirador de Archanda, que es a donde vamos a subir ahora. Acá estamos en la entrada del funicular, que lo puedes pagar usando la tarjeta Baric, que es la que se usa para el metro, ahí bien fachera. Y bueno, ahora nos vemos arriba y van a ver lo que son las vistas. Bueno, gente, aquí estamos entonces en la cima de el Mirador de Archanda, que es un punto panorámico donde se puede ver toda la vista de la ciudad de Bilbao, con el fondo de los montes, que está muy lindo. La cámara obviamente no le hace justicia como siempre, pero bueno, la vista de acá es increíble, así que si andan por acá obviamente no se pierdan esto, porque es muy fácil llegar. El funicular está bastante cerca del puente Zubizuri, que es el que filmamos antes, y puedes pagar el funicular con la Baric, puedes pagarlo también, creo que puedes pagarlo en efectivo, y tienes una vista tremenda, panorámica, de toda la ciudad de Bilbao. Así que bueno, gente, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido este pequeño tour por la ciudad de Bilbao. Si tienen pensado visitarla, déjenme en los comentarios, si tienen alguna otra sugerencia o lo que sea. Así que sin nada más que decirles, muchas gracias por mirarme, nos vemos en la próxima. Adiós.